Hola a todos y a todas. Vamos a seguir con la jornada de presentaciones y vamos a empezar esta sesión de la tarde con la presentación del libro Ser maestro en los márgenes. Trabajo docente y violencia criminal en la Tierra Caliente de Michoacán, de Alberto Colín. Y como presentadores vamos a tener a Alicia Castellanos y a Francisco de Parres. Esta presentación, bueno, y también me faltó porque no está aquí presente, la participación del doctor Jorge Alonso, quien nos hizo llegar su participación y voy a leerla para empezar esta presentación. Y se titula La importancia y necesidad de pensar desde los márgenes, de Jorge Alonso. En una entrevista publicada por la página de Rebelión con el filósofo Juan Manuel Cincunegui, este pensador crítico, que el conocimiento de la tradición crítica había sido absorbido por las mismas estructuras que debería cuestionar, señaló que el problema no solo era político, sino epistemológico, porque se había ido instalando la convicción de que no había alternativas, lo cual bloqueaba la posibilidad de imaginar algo distinto. Se necesitaba una liberación, la cual no solo implicaba lo epistemológico, sino también lo existencial. Pero reconoció que había una crítica que no provenía de dentro de la totalidad, sino desde los márgenes, desde los excluidos, que posibilitaba imaginar otro mundo posible. El libro de Alberto Colín es una muestra de la potencialidad de esa clase de crítica a lo prevaleciente. La publicación de la investigación de Alberto Colín, que lleva por título Ser maestro en los márgenes, trabajo docente y violencia criminal en la Tierra Caliente de Michoacán, recibió un importante premio de la Cátedra Jorge Alonso en 2024 y obtuvo de parte de la Academia Mexicana de Ciencias el premio a la mejor tesis de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades para jóvenes investigadores 2024. El autor estudia la relación entre el trabajo docente y la violencia criminal en esta región. El trabajo de campo en que se basó duró 5 años de investigación, entrevistas y análisis de contextos violentos que han afectado a las comunidades escolares. Hace gala de un buen uso de técnicas cualitativas, observación etnográfica, entrevistas semiestructuradas y biogramas. Entre sus principales aportes se encuentra un análisis de cómo la violencia afecta a cuestiones educativas. Se plantean las estrategias político-pedagógicas impulsadas por los maestros para resistir y adaptarse, y se examina su papel docente en contextos de inseguridad. Se critica la limitada intervención estatal para remediar estas violencias impulsadas por el narcotráfico. Se realiza un desglose de las violencias estructurales que impactan la escolarización. El libro es muy rico en los relatos de docentes desplazados y comunidades escolares afectadas. Se presentan historias de maestras y maestras enfrentando la violencia y su capacidad de resiliencia. Es valiosa su reflexión en torno a la docencia como eje clave para la reconstrucción social en comunidades que sufren estas violencias. Se hace ver que la educación en contextos violentos requiere visibilización y apoyo integral. Expone limitaciones estructurales del sistema educativo mexicano. El estudio aporta pistas importantes en la investigación de la violencia. Conceptualiza la violencia como un fenómeno estructural, multidimensional y cotidiano. Estamos ante una publicación que desentraña cómo las violencias, tanto físicas como simbólicas, afectan no solo la seguridad física de las personas, sino también la integridad emocional y profesional de los docentes y la cohesión social en comunidades escolares. La violencia se entiende como una herramienta de control social ejercida tanto por actores armados ilegales, llámese narcotráfico, crimen organizado, como por instituciones del Estado en un marco de complicidad y omisión. La investigación permite adentrarse en la presencia de grupos armados en los entornos escolares que afectan las dinámicas educativas. Hay referencias a casos de enfrentamientos armados cerca de escuelas, secuestros, extorsión y desplazamiento forzado de docentes y familias. La violencia estructural también es analizada a detalle.
Se apunta a la desigualdad social que perpetúa la precariedad en las escuelas, infraestructura insuficiente, falta de recursos y abandono institucional, y a la marginalización histórica de las comunidades rurales e indígenas donde operan los docentes. No se deja de lado la violencia simbólica, se profundiza en la normalización del miedo y la incertidumbre en la vida diaria de los maestros y estudiantes. También se evidencia la invisibilización de la violencia cotidiana en las políticas educativas y en el discurso oficial. Se hace ver cómo los maestros deben adaptarse a condiciones extremas de inseguridad, lo que transforma sus métodos de enseñanza y relaciones con la inseguridad, con la comunidad. La violencia, al afectar su identidad profesional, los obliga a asumir roles de mediadores, protectores y en algunos casos resistentes políticos. ¿Dónde me quedó? Un elemento importante, ¿dónde estoy? Un elemento importante ofrecido por esta publicación tiene que ver con las modalidades de los docentes desplazados por amenazas de grupos armados, los cuales son forzados a abandonar sus comunidades y trabajos. También se trata el estrés emocional y agotamiento derivado de trabajar en un ambiente hostil y de constante peligro. La situación es bastante compleja, pues hay casos donde los maestros son ubicados ya como aliados, ya como enemigos de los grupos armados, dependiendo de su postura política o de su afiliación sindical. Las escuelas son percibidas como espacios estratégicos para los actores armados, lo que las convierte en lugares vulnerables a ser utilizados como bases logísticas o para ejercer control social. Hay estudiantes que son reclutados por grupos delictivos o afectados directamente por la violencia, lo que genera altas tasas de deserción escolar y traumatismos en las comunidades educativas. El libro destaca cómo la organización sindical, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, CENTE, ha estado exigiendo condiciones laborales dignas y denunciando la violencia, pues los maestros son orillados a normalizar la violencia como parte de su vida cotidiana, lo que les permite seguir trabajando en condiciones adversas, aunque con un alto costo emocional. Hay algunos maestros que se involucran en proyectos de autodefensa o de autonomía comunitaria, colaborando como actores locales para garantizar la seguridad. Se hace una aguda crítica al Estado debido a su complicidad con el narcotráfico, permitiendo que los grupos criminales operen en ciertas regiones a cambio de mantener el control social, y por la ausencia de políticas educativas integrales para atender las necesidades de las comunidades afectadas. Se hace ver cómo la militarización ha sido una respuesta ineficaz y contraproducente que agrava las condiciones de violencia. Se llama la atención de que la violencia en la Tierra Caliente no es un fenómeno aislado, sino un síntoma de las dinámicas de poder y desigualdad estructural en México, de que los maestros son actores sociales clave, pues no solo enfrentan la violencia, sino que también son agentes de cambio que contribuyen a la reconstrucción del tejido social. Otro elemento de este importante ejercicio académico es que presenta y analiza los problemas de realizar investigaciones en ciencias sociales en contextos de violencia. Hay un desafío que involucra cuestiones metodológicas, éticas, políticas y de seguridad para la investigación. Hacer estudios en territorios donde la violencia criminal prevalece implica un riesgo directo para la integridad física del investigador. Su presencia puede ser vista con sospecha por los actores del conflicto, quienes podrían asociarlo con el gobierno, el crimen organizado o incluso algún grupo rival. Otro elemento que no hay que dejar de lado es que en regiones con alta violencia, ciertas áreas pueden ser inaccesibles debido al control territorial ejercido por grupos armados, lo que restringe las posibilidades de observar, entrevistar o interactuar con actores claves. En contextos de violencia, las personas suelen ser reticentes a compartir información debido al miedo o a las represalias. Esto limita la posibilidad de realizar entrevistas profundas o recopilar datos sensibles. Las narrativas pueden estar condicionadas por el temor, la autocensura o la necesidad de proteger a terceros. Las informaciones, como notas de prensa o relatos orales, pueden estar parcializadas, distorsionadas o incompletas debido a la falta del acceso a datos confiables y objetivos. Es importante tener en cuenta que la investigación en entornos violentos exige flexibilidad metodológica para responder a condiciones cambiantes.
Si siempre hay que cuidar, proteger la identidad y seguridad de las personas entrevistadas en situaciones de violencia, esto se hace más sensible. Un estudio de esta naturaleza suele producir en el investigador estrés, culpa o impotencia ante las condiciones de vida de los participantes. El autor del libro destaca la necesidad de que el investigador adopte una posición de investigador ciudadano, donde la empatía y solidaridad con las víctimas se convierten en una parte integral de la investigación. Esto implica reconocer que el trabajo académico tiene sus implicaciones políticas y sociales. Se destaca la importancia de reflexionar continuamente sobre la propia posición en el campo. La reflexividad también implica reconocer los sesgos y limitaciones inherentes al estudio, especialmente en entornos donde las violencias estructurales y cotidianas son omnipresentes. Se apunta que la etnografía en contextos violentos no siempre busca analizar la violencia como objeto central, sino entender cómo esta afecta la vida cotidiana, las relaciones sociales y las instituciones. Este enfoque permite capturar la interacción entre las violencias y las estrategias de adaptación o resistencia de los actores sociales. Hay elecciones que se deben tener en cuenta. Antes de entrar al campo, es fundamental realizar un mapeo de riesgos, identificar zonas seguras y establecer contactos confiables en la región. Es fundamental contar con estrategias de autocuidado y apoyo psicológico si es necesario. Este tipo de estudios desafía las narrativas oficiales sobre la violencia, el papel del Estado y las comunidades afectadas, ofreciendo perspectivas más complejas y matizadas. Esta publicación resulta sumamente valiosa, pues da cuenta de cómo la investigación social contribuye a la comprensión de problemáticas complejas en contextos de violencia, al tiempo que resalta los desafíos éticos y metodológicos que enfrentan quien emprende este tipo de estudios. Este libro, publicado por la cátedra que lleva mi nombre, Jorge Alonso, ha sido bien recibida. Él nos ponía datos del 6 de mayo del 2025 y nos decía que en la página Rebelión llevaba 185.525 descargas. Y porque el libro también se puede descargar en línea, pero me tomé la libertad de revisar las cifras al día de hoy y lleva 189.380 descargas. Y dice, y conforme va pasando el tiempo, va creciendo el nivel internacional, el impacto de este relevante estudio. Hay que invitar a leerlo, a discutirlo y a difundirlo por su originalidad, pertinencia y capacidad de interpelación. Esa es la palabra de Jorge Alonso. Y ahora le daré la palabra a Alicia Castellanos. Alicia, por favor. Gracias. El libro de Alberto Colín, Ser maestro en los márgenes, trabajo docente y violencia criminal en la tierra caliente de Michoacán, doblemente premiado, como ya señaló nuestro colega Jorge Alonso, debe ser leído y ampliamente difundido por su gran valor académico, testimonial, político y humano. Alberto Colín estudia la violencia criminal que rodea la cotidianeidad de comunidades escolares, del profesorado que vive y desempeña su trabajo en los márgenes del Estado y las estrategias que este magisterio despliega para desafiar y autoprotegerse de la violencia impuesta por actores armados, legales e ilegales que se disputan el control del territorio. A través de métodos y técnicas de investigación antropológica, Colín observa el contexto en el que la escuela busca cumplir con su función socializadora y formativa y se aproxima al conocimiento de las condiciones específicas en que los maestros se empeñan por cumplir con su noble tarea. Las entrevistas semiestructuradas y los relatos de historia de vida son herramientas idóneas para el abordaje y la comprensión de las experiencias de los docentes en situación de violencia criminal. Asimismo, el análisis hemerográfico y el uso de datos duros contribuyen a dimensionar los fenómenos de estudio y obtener un panorama regional. Para entender la profundidad de este estudio, en contexto de violencia, es perentorio valorar que descansa, como ya se mencionó, en un trabajo de campo etnográfico realizado durante 10 años en la región, un tiempo excepcional
y una estrategia metodológica esencial para adentrarse en la comprensión de ser maestro en los márgenes del Estado. La observación del entorno y del espacio escuela, el conocimiento del punto de vista de los actores, la convivencia y la empatía con los sujetos, el compromiso del investigador y, desde luego, la confianza de las comunidades y de los sujetos de estudio son condiciones invaluables en este contexto. Para Colín, cito, la aproximación etnográfica es fundamental para leer de manera presencial las problemáticas realmente existentes que a menudo se relatan en los testimonios. En estrecha relación con la investigación empírica, el estudio integra un denso cuerpo teórico-metodológico que de manera sistemática se entreteje con los datos de campo a lo largo del texto, revelando además el conocimiento de una extensa bibliografía sobre las violencias, el Estado y sus márgenes. Alberto Colín considera que la antropología de los márgenes, cito, provee una perspectiva de análisis útil para abordar ciertos procesos de exclusión, dominación y violencia en territorios periféricos constitutivos de la propia configuración histórica y contradictoria de los estados nacionales, lo que le conduce a aproximarse a la constitución de los márgenes en Michoacán, para conocer, dice, cómo emergen repertorios de violencia allí donde se desarrolla el trabajo docente y las actividades socioeducativas de las comunidades escolares. Igualmente incorpora estudios sobre experiencias de docentes en contexto de violencia en otras geografías nacionales de América Latina, lo que permite contrastar y encontrar constantes que corresponden a las tendencias del capitalismo neoliberal. Colín se propone como objetivo de la investigación el estudio de las diversas estrategias político-pedagógicas que docentes ponen en práctica frente a las violencias, de las problemáticas en Michoacán, de las categorías conceptuales de la acción magisterial y del material de campo, a fin de reconocer, dice, las diferentes realidades educativas en contextos de violencia y las estrategias de los sujetos educativos. Por todas estas razones, entre otras muchas diría, tenemos otro libro excepcional, resultado de una investigación de largo alcance, realizada en condiciones de riesgo para el propio investigador, de una compleja convivencia con los sujetos que habitan y laboran en estas periferias, donde el Estado busca manejar o pacificar poblaciones sistemáticamente excluidas de los proyectos nacionales, dice Colín, en los márgenes donde existe una presencia diferenciada del aparato estatal. Los relatos son documentados y expuestos con todo el rigor académico, ético y de compromiso, y son extremadamente estremecedores. Así comienza Alberto Colín su introducción, cito, «Somos maestros, no disparen», gritaron un conjunto de profesores al ser interceptados en su vehículo por al menos 7 personas armadas con AK-47 a bordo de una camioneta que circulaba por una carretera en el estado de Guanajuato, quienes fueron notablemente traumatizados por el suceso. Este grupo delincuencial controla el tráfico de drogas y el robo de hidrocarburos y vio a los profesores sospechosos, los detuvo e interrogó. Ya en Tierra Caliente de Michoacán, estas experiencias parecen formar parte de la cotidianidad de las comunidades. Alberto constata que el desplazamiento forzado interno, derivado de la violencia criminal, alcanza cifras significativas en distintos periodos. De acuerdo con un dirigente magisterial de la CENTE, además de las amenazas directas a los docentes, hay planteles, cito, de educación básica abandonados y cerrados de manera indefinida, debido a los combates generados por la pugna territorial entre grupos armados. El Ejército y la Guardia Nacional se quedan en las carreteras, mientras en el resto del territorio sigue la presencia de grupos delincuenciales y la inseguridad. Colín explica que en Tepalcatepec, municipio de Apatzingán, son recurrentes las disputas entre grupos por mercados ilegales y el control territorial,
y que para entender esta violencia criminal es necesario considerar otros factores. En este caso, hay una historia social, cito, asociada con dirimir conflictos y diferencias por medio de las armas, la cultura del honor, la violencia masculina, los abusos de las partidas militares y además ser uno de los primeros sitios de producción de marihuana y opio. Todo esto configura una suerte de hábitus agresivo que se arraigó en la cultura ranchera del lugar como resultado de la ineficacia estatal para aplicar la ley. No es casual que Tepalcatepec es uno de los primeros municipios donde surgen las autodefensas en 2013. Los pobladores se levantaron, recuerden, en armas contra distintas agrupaciones criminales que controlaban el territorio. Un profesor militante de la CENTE comenta que en varias comunidades el ejército ocupa las escuelas y estas pueden ser usadas como trincheras, ser base de operaciones y campamento, ocupando toda la infraestructura escolar. Otras veces cierran las escuelas por la presencia de grupos armados en la escuela y ausencia de población escolar. El maestro Jacobo de la telesecundaria Manuel Zapata Olivela, que es un escritor colombiano. Sí, me llama mucho la atención los nombres de las escuelas. Son poetas, son escritores de varias partes de América Latina. Este profesor Jacobo en Tepalcatepec desde hace 18 años imparte clases. Ha formado grupos musicales de jóvenes para alejarlos del alcoholismo y la drogadicción. Recuerda que el grupo delincuencial CT en 2012 ejercía un gran control. Cito, cobraban cuota por negocio, por casa, por conducir y transitar por ciertos caminos. Estudiosos del tema encuentran que el terror, la intimidación, la crueldad son mecanismos utilizados por estos actores para perpetrar las vidas de estas personas, desposeyéndolas de su dignidad. Jóvenes al salir de la telesecundaria eran secuestrados y reportados como desaparecidos. Mujeres estudiantes acosadas, varias de ellas raptadas y violadas. El temor cundió entre la población y la vida colectiva disminuyó. Según el profesor Jacobo, lograron desplazar a un grupo armado que dañaba a la población civil, pero el mercado pasó a ser controlado por otras personas, esto es, seguía inserta la dinámica social en torno a la producción, venta y consumo de metanfetaminas entre la población, señala nuestro colega Colín. El profesor Pedro recuerda que en octubre de 2019, en la localidad de El Aguaje, estando en clase con sus alumnos, escucharon, cito, una serie de detonaciones de armas de grueso calibre. En el momento de los disparos y del sonido de las torretas de las patrullas, todos en el salón se colocaron pecho tierra hasta que cesó la balacera. Llamaron a los padres de familia para que fueran a recoger a los estudiantes de secundaria, muchos asustados con crisis nerviosas. El colectivo de docentes decidió cerrar la escuela. Pedro, junto con sus colegas, se refugió en casa y no salieron durante 3 días. La narrativa del profesor deja ver la dinámica de la relativa y azarosa convivencia en esta localidad entre los grupos armados y la población, los espacios colectivos donde se imponen y pretenden normalizar su presencia. Por ejemplo, grupos armados en acuerdo con la autoridad religiosa donan para pagar las bandas musicales de la fiesta patronal del pueblo, espacio, como sabemos, que la fiesta es de encuentro y cohesión comunitaria. También jóvenes y maestros conviven jugando voleibol. Otras experiencias de victimización las viven las maestras, que constituyen un alto porcentaje del magisterio. Colín asienta que casi todas las entrevistadas
habían vivido al menos un episodio traumático o de sufrimiento. Documenta las múltiples formas en que la violencia criminal afecta las vidas de maestras y maestros y de las comunidades escolares, las formas en que los docentes logran sobrevivir, negociar con los sujetos criminales, adaptarse y vivir para seguir haciendo escuela en medio de, dice, una violencia criminal derramada por toda la vida social y que repercute en el ámbito escolar. Porque antes el lugar y reconocimiento, el respeto del maestro era distinto, se ha transformado. Hay una pérdida de centralidad de la escuela, la institución por excelencia en la socialización y formación de valores y normas de una sociedad. En este contexto se aprecian más otras vías de ascenso social y surgen nuevos referentes para construir identidad, nos explica. Lo que plantea un gran reto para revertir esta situación de violencia que impida que los jóvenes al término de sus estudios en la telesecundaria deseen integrarse a la economía ilegal, porque ellos dicen, se vive bien, toman y se la pasan en puras fiestas. Muchos son los aportes de orden teórico y metodológico que nos comparte Alberto Colín con su libro. Su investigación logra revelar la profundidad de la expansión y el poder de estos actores legales e ilegales. Hace pensar inexorablemente en la violencia criminal que se sufre de diversas maneras en un México agraviado en todo el territorio. Invito a todos ustedes a su lectura, al conocimiento y a reflexionar sobre los procesos a través de los cuales los grupos delincuenciales avanzan, al igual que la militarización de la sociedad, las condiciones en que los profesores imparten la educación básica y media en la tierra caliente de Michoacán y los impactos en las prácticas pedagógicas. Felicito muy especialmente a mi colega Alberto Colín por su valor y por esta contribución que nos permite adentrarnos a una problemática crucial de nuestro tiempo y en nuestro México. Gracias. Muchas gracias, Aida. Alicia, te paso la palabra, Francisco, por favor. Muchas gracias. Estoy muy contento de compartir mesa con Beto, con Fer, con Alicia, colegas que aprecio mucho. Y pues para mí es un gusto comentar esta obra que creo que es fundamental para poner varios puntos en relevancia que tienen que ver, en primer lugar, creo, con el compromiso de lo que significa hacer ciencias sociales desde la militancia. Ciencias sociales que se caminan, ciencias sociales que se viven, que se recorren con los pueblos, porque habría que decir que no es gratuito que esta obra haya sido premiada por la Cátedra Jorge Alonso, pero también por la Academia Mexicana de las Ciencias, porque el contenido es muy rico en términos del compromiso ético-político que Alberto ha construido, en este caso con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero con muchos otros más movimientos, ¿no? Y eso creo que es de lo más valioso. Y desde los agradecimientos se ve, ¿no? Se agradece a las maestras, a los maestros que abrieron no solo sus aulas, sino también sus casas y sus familias para recibir como un miembro más de su territorio, en este caso Alberto, pero bueno, también cómo esto construye comunidad y sobre todo creo que durante el libro se tocan puntos muy álgidos que son fundamentales para la discusión a nivel nacional, como puede ser la importancia de la educación, podríamos pensarla a nivel amplio para lidiar con los problemas de la violencia, pero también la educación no como un proceso amplio, sino pensar educación territorializada, en este caso en las aulas, ¿no? En las escuelas, y cuáles son los impactos que la violencia de la mal llamada guerra contra el narco está teniendo impacto directo, ¿no? Algunos datos que a mí me han sorprendido es que, por ejemplo, durante la gobernatura de Silvana Aureoles, el 90% de las escuelas tenían una infraestructura precaria, ¿no? Por ejemplo, para trabajar. Entonces aquí estamos ante un problema donde el rezago educativo ya no solo depende de la infraestructura, ¿no? Sino además de cómo se va a educar a las infancias en un contexto de guerra letal.
Por ejemplo, entre 2006 y 2019, más de 11,000 niños, niñas, adolescentes murieron en crímenes relacionados con el narcotráfico, ¿no? Así en abstracto, por así decirlo, pensando que, bueno, es mucho más complejo el narcotráfico y es mejor llamarle crimen organizado como tal, ¿no? Pero solo en 2017, por ejemplo, se registraron por lo menos 52 asesinatos de personal docente, siendo en específico Michoacán, que es la zona donde Beto decide trabajar, una de los índices más altos, ¿no? Pero también vemos que la percepción de inseguridad en ciudades como Uruapan, supongo que también como Apatzingán y toda la zona de Tierra Caliente, pues tiene una percepción de inseguridad del 94%. Entonces, al mismo tiempo, en contraste, vemos que en 2006, 53,000 elementos militares fueron desplegados solo en Michoacán. Si esto lo ponemos en correlación, por ejemplo, con Tamaulipas, o lo ponemos también en correlación, por ejemplo, con Chiapas, que durante mucho tiempo fue el estado más militarizado del país, y ahora también Chiapas es uno de los epicentros de la guerra, a pesar de estar en ese nivel de militarismo y militarización, pues vemos que hay otro tipo de correlaciones y que el crimen ha permeado estructuras del Estado a nivel muy profundo, ¿no? Alberto, por ejemplo, nos cuenta también cómo se tiene que lidiar cotidianamente con este tipo de violencias y cómo incluso hay profesores y profesoras que deciden o que intentan no trabajar en zonas de alto riesgo, ¿no? Pero a veces no tienen esa elección. Entonces, ¿qué tiene que hacer el personal docente para poder desempeñar su labor formativa en todos los niveles en este contexto? Cuando son docentes que enfrentan amenazas, que enfrentan muerte, que enfrentan acosos, pero que al mismo tiempo tienen una colaboración muy estrecha con las comunidades y muchas veces la escuela se vuelve ese sitio, digamos, ese territorio de cohesión de las comunidades, como también pueden ser a veces las iglesias o como pueden ser otros espacios. Lo cruento aquí es que al mismo tiempo, pues ahora esto se enfrenta también a la descalificación, por ejemplo, de la federación, que no quiere reconocer los derechos, ¿no? Entonces hay una vulneración en varios niveles. Hay vulneración a nivel de territorio, pero también hay una descalificación a nivel mediático y también una violación sistemática a los derechos del personal docente. Todo lo que construye un cúmulo de violencias muy complejo, donde al mismo tiempo el personal docente es uno de los actores sociales más importantes a cualquier nivel comunitario. Pero en el caso específicamente de Michoacán también es interesante cómo Alberto nos va guiando de la mano con un ojo muy agudo a nivel antropológico, que incluso recupera elementos, digamos, hasta de la conformación, digamos, de la historia nacional, ¿no? Cuando nos habla del proyecto Tarasco, de las visiones culturales. No estoy seguro si también menciona el caso del Papaloapan, pero bueno, son configuraciones territoriales donde la antropología de alguna manera también sirvió para crear la figura del mestizaje, así como también lo ha sido la educación, ¿no? No hay que olvidar a José Vasconcelos, ¿no? La raza cósmica, y bueno, cómo ha servido, por un lado, sí, la educación como un elemento emancipatorio, pero también muchas veces como elemento de control. Algunos datos también interesantes que nos da Beto a lo largo de su libro es que, por ejemplo, entre 2018 y 2019, al menos 199 escuelas cerraron temporalmente en México por causas de la violencia, ¿no? Y eso habría que ver también cómo lo medimos, cómo impacta esto directamente en las familias, ¿no? Pero al mismo tiempo, dentro de esta militancia que hace Beto, militancia activa, que va mucho más allá de la observación participante o de una etnografía clásica, es muy cuidadoso con los datos y eso me gusta, porque como bien apunta Alicia, por ejemplo, los nombres de las escuelas han sido cambiados, ¿no? Y por ahí es muy, muy interesante ver cómo nos va narrando y por ahí de repente hay una primaria Patrice Lumumba, por ejemplo, en el Valle de Tierra Caliente, ¿no? En Apatzingán, o Franz Fanon, exactamente. Y por otro lado, también es muy lindo ver cómo precisamente no abonar a esta necropolítica que exalta las figuras del crimen organizado como los modelos aspiracionales de vida, lo dice también
Beto en su libro no menciona los nombres de los grupos organizados, ¿no? Pensando en que la violencia es estructural, que también tiene elementos que se corporeizan de maneras distintas en el territorio y que no se trata de enfrentamientos entre un cártel y otro, ¿no? Porque también esa es mucho la narrativa que se trata de vender desde el Estado, ¿no? Lo que en algún momento incluso Felipe Calderón osó llamar los daños colaterales, ¿no? De la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, Beto juega con iniciales, da ciertos atisbos, pero nunca vanagloria ningún tipo de figura que por desgracia, dentro de la narrativa en la cual también están inmersas las industrias culturales, sí que ha permeado en las comunidades, ¿no? Entonces, yo celebro que, por ejemplo, no se exalten este tipo de elementos, pensando en que es cada vez más común ver que las infancias pueden jugar al levantón, ¿no? Al secuestro, ¿no? Al retén, por ejemplo, ¿no? Y que al mismo tiempo se sabe más o menos datos, eso no lo dice Beto, pero que, por ejemplo, el promedio de vida de alguien que entra a la vida del sicariato es de alrededor de 2 años, por ejemplo. Sin embargo, como dirían antes, live fast, die young, ¿no? Vive rápido, pero muere joven, ¿no? Entonces, cómo esto está transformando a nivel subjetivo, cómo la violencia está transformando a nivel subjetivo las sociedades, creo que es algo que tenemos que atender de manera muy concreta, ¿no? Porque es un problema que nos entrecruza como sociedad a todos los niveles, pensando en que también a nivel geopolítico, incluso yo pensaría a nivel continental, Michoacán tiene una composición territorial que lo hace muy privilegiado en términos de la economía, ya que representa el 2.3 del Producto Interno Bruto, y donde hay elementos específicamente como el limón o el aguacate que están controlados por el crimen organizado. Pensemos en cuánto aguacate, por ejemplo, se consume solo en el fin de semana del Super Bowl en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué impacto esto tiene en la economía? ¿Qué impacto tiene que ver esto con la especulación del mercado? Sin embargo, casi para ir cerrando, ante este panorama tan crudo, lo que me gusta mucho del libro de Beto es que no se detiene en ser un retrato de la violencia que de por sí sabemos que nos atraviesa, que la detalla de una manera etnográfica muy profunda, donde hay ciertos biogramas, ¿no? Que utiliza él, ciertas historias de vida, ciertos relatos, donde siempre cuida mucho el anonimato, cuida también mucho la vida de las personas con las que trabajó, pero al mismo tiempo nos da detalles tan crudos que llegan a ver cuál es el impacto real de, por ejemplo, hacer simulacros de balacera en las escuelas de niños y niñas de primaria, ¿no? O sea, ¿qué impacto tiene eso en las nuevas generaciones y cómo va a transformar a nivel emocional, psicológico, discursivo, psicosocial, toda la estructura? Creo que aún no lo hemos visto, pero lo importante acá son todas las consecuencias que se tienen, pero al mismo tiempo como a pesar de que los estudiantes son testigos de la violencia que le enfrentan, el estudiantado siempre sigue haciendo sinergia con el personal docente, no es una comunidad pasiva, la escuela sigue siendo un espacio de refugio, incluso se enfrenta de manera colectiva el trauma cultural y hay una percepción, yo quisiera pensar, de más seguridad en torno a esas figuras, a pesar de que incluso la figura del maestro y la maestra se ha denostado tanto tiempo, ¿no? Y por el otro lado también pensando en que Michoacán concentra por un lado el caso de Cherán, comunidad autónoma, pero también de Santa María Ustula, con la creación de su policía comunitaria, que precisamente el Estado está buscando desarmar estos procesos, que además de que tienen legítima defensa, por lo menos el caso de Santa María Ustula, además está ligado a un proceso más amplio que es el del Congreso Nacional Indígena y el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero en todos esos proyectos también tiene que ver la vida comunitaria, tiene que ver las estrategias que se crean, tienen que ver relatos muy impresionantes, ¿no? Cómo irse a trabajar las maestras y los maestros juntos, utilizar un solo carro, vestirse de cierta manera, llevar los documentos de las calificaciones para que no sean confundidos con un grupo de sicarios del cártel contrario.
Entonces, esto realmente, a pesar de ser muy crudo, logra dar cuenta aún de atisbos de esperanza de la gente que tiene la sed de transformar el mundo, pero que al mismo tiempo ve en la educación esa semilla que puede construir otros mundos. Entonces, felicitar a Alberto y invitarles a leer el libro, que además es de libre descarga. Muchas gracias, Paco. Y ahora te damos la palabra. Beto, tienes cerca de 10 minutos para... El tiempo siempre es nuestro principal enemigo, ¿va? Bueno, pues agradecerles muchísimo a Alicia, a Gilberto, a todo el colectivo por haber puesto mi libro aquí para conversar, para ser presentado, para que más gente lo conozca. Agradezco mucho también a Juan José Estrada Serafín, que fue el fotógrafo que aportó las fotos del libro, en el libro que están, y esta de la portada. Y la portada es obra de Francisco. Es un resultado de una reflexión suya, una propuesta de Paco que trabajó con otra compañera que se llama Itzel. Y entonces también les agradezco mucho por eso, porque siento que tiene un peso importante en la idea que quiere transmitir el libro, ahí con un juego de imágenes, ¿no? Que estoy muy agradecido de que se haya podido hacer. Y bueno, para no ir más lejos, yo creo que el libro tiene yo siempre digo que son 3 spoilers. Yo digo que el primero es que el libro no muestra recetas para afrontar la violencia. Es decir, el libro plantea un montón de condiciones estructurales y su derivación local a partir de historias muy, muy particulares que no caen en generalizaciones. Yo no quiero generalizar que todas las escuelas en el país están así, pero en esta región hay unas condiciones culturales, históricas, políticas y sociales que permiten que se despliegue esta violencia y que por lo tanto los maestros hacen unas cosas y dejan de hacer otras de acuerdo a esas condiciones en las que viven, no solamente en el marco institucional, sino en los elementos que tienen a su alrededor para poder accionar y lidiar con una violencia que ellos son conscientes de que no van a solucionar, ¿no? Eso ya lo hemos platicado mucho incluso con ellos y con ellas. Ellos no, o sea, hay una razón de que no es un problema que no se va a resolver desde la educación. Nuestro secretario de Educación, el famosísimo Mario Delgado, un tipo nefasto, dice que la educación es el mejor medio para eliminar la inseguridad en el país, dice. Yo digo, ¿dónde vive esta persona? No entiende absolutamente nada, porque la escuela tiene unas limitantes frente a un fenómeno estructural que está vaciando totalmente la vida de las poblaciones en los márgenes de este país. Eso por una parte. El segundo spoiler que tiene el libro es que muestra claramente la participación del Estado en la reproducción de estas violencias. Y eso es muy importante señalarlo, porque incluso en la visión de los maestros y las maestras, a pesar de que son trabajadores del Estado, hay un reconocimiento de su parte que sin la aprobación, autorización, regulación de las corporaciones policiales, militares, ayuntamientos, fiscales, presidentes municipales, esto no hubiera operado, ¿no? Esto no seguiría sin esta colusión. Entonces, por lo tanto, hay una responsabilidad y hay un señalamiento directo de los profes y de mucha gente de las comunidades que están sufriendo estos problemas, de que el Estado mexicano no va a reconocer el conflicto armado, porque reconocer el conflicto sería reconocer que están ahí metidos, pues, ¿no? Entonces, de alguna manera, una lectura para leer estas condiciones fue ese enfoque de antropología del Estado, pero que todavía resta por estudiar otras regiones del país para ver de qué manera se está desprendiendo estas vidas, este sufrimiento social, que es a mí lo que me interesó documentar y acercarme, acompañarme para ver cómo lo estaban viviendo y cuál era el significado de vivir ese sufrimiento social en el campo de la educación. Y el tercer spoiler que el libro tiene es que se muestran una cantidad, una heterogeneidad de estrategias del magisterio que sobrepasan su labor didáctica pedagógica, si lo quieren ver así. Es decir, sus estrategias no solamente se limitan a un contenido áulico que se imparte en una serie de horas en la escuela en el día martes, miércoles, jueves, sino más bien estrategias de cuidado y de reconfiguración de la escuela pública.
y esa reconfiguración obedece a ya no seguir la normatividad del currículum prescrito, es decir, de los contenidos que tenemos que dar en una cierta semana, un día, sino en volver la escuela un espacio seguro. Pero no es nada más porque ellos condicionen o hagan ese tipo de cosas, sino que se requieren la participación de otros actores y otro tipo de conciencia, otro tipo de compromiso docente para transformar ese rol o ese propósito de la educación en México, en estos lugares donde muchos maestros y maestras han olvidado la insistencia en cubrir ciertos contenidos educativos para pasar a ser un acompañamiento, una escucha, un modo más fraterno de la educación con la niñez en este país, porque creo que esta herida que estamos viviendo aún no entendemos lo que significa en la vida de la gente. Para dar un ejemplo, yo me pongo a pensar, desde que empezó la batalla entre diferentes agrupaciones, principalmente dos en Culiacán, desde el año pasado hasta la fecha, han desaparecido 85 menores de edad. O sea, imagínense lo que implica que un niño que de pronto no llega ya a la escuela y ahí está su lugar vacío, ¿ese qué efecto produce en los demás compañeros y maestros que están en un aula? 85 personas, solo en la ciudad de Culiacán. O sea, no piensen en más. Entonces, ese tipo de cosas tienen unos daños aquí que todavía no entendemos. Tenemos que ir comprendiéndolo de manera contextualizada y es la emergencia en la que nos tocó vivir, es la emergencia en la que nos tocó investigar. Y por eso es que este libro es apenas ahí un pequeño rastro de lo que se puede y no se puede hacer a lo mejor para entender lo que estamos viviendo, ¿no? Este terror. Por eso decíamos que hay temas de vida, temas donde a lo mejor no parece que están emergiendo muchas esperanzas, pero yo creo que este libro lo que tiene de fondo también es una defensa de la escuela, y mientras muestre que hay maestros y maestras, críticos y críticas que están haciendo cosas con sus limitantes y todo, pero para salvaguardar la vida de los niños y niñas o de los jóvenes y hacer un contrapeso a la economía ilegal, yo creo que hay esperanza. No sabemos cómo, pero hay un poquito de esperanza, ¿no? Eso solamente, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Son las 4 en punto. Seguimos con la otra mesa y dejamos las preguntas al final de la siguiente mesa. Por si tenían alguna pregunta, guárdenla para cuando termine la siguiente mesa. Bueno, entonces invitamos a pasar a las siguientes. Y ya nos vamos con todo en esta sesión última. Ya vamos a la parte final.